Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión del miércoles 25 de mayo del 2022. Yo le pido al doctor Hinojosa, quien coordinará el simposio en un momento más, que me acompañe en la mesa a nombre de nuestro presidente, el doctor José Jalabe, y toda la mesa directiva. Sean ustedes muy bienvenidos. Saludamos a quienes nos acompañan en este auditorio y también quienes nos acompañan a través de las plataformas diversas, particularmente del Zoom, de YouTube y de Facebook. Y vamos a dar inicio a esta sesión con la presentación del trabajo de ingreso denominado La asociación entre la resistencia a la insulina y la rigidez arterial en pacientes mexicanos sin diabetes mellitus tipo 2, que presenta la doctora Ropa Pravin Mekta-Na, y el comentario será a cargo del doctor Carlos Aguilar Salinas. Doctora, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Me escuchan bien? Quiero agradecer a la Academia para esta oportunidad para presentar mi trabajo de ingreso. También quiero ofrecer disculpas que no estoy ahí en persona. El título del trabajo es la asociación entre la resistencia a la insulina y la rigidez arterial en pacientes mexicanos sin diabetes mellitus tipo 2. Déjame iniciar solo para definiendo bien qué es la resistencia a la insulina. Estoy seguro que ustedes saben que la resistencia a la insulina se caracteriza por una disminución en la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Como consecuencia, existe defecto en la absorción de glucosa, un aumento en la producción hepática de glucosa y un aumento de la lipólisis por los adipocitos. Y también yo creo que ustedes saben que la resistencia a la insulina puede aumentar el riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, pero también la enfermedad cardiovascular. Ahorita voy a platicar poquito sobre la rigidez arterial. La rigidez arterial es considerado una manifestación de la enfermedad cardiovascular subclínica. Está caracterizada por la pérdida de la distensibilidad vascular y los factores que muchas veces aumentan la rigidez arterial incluyen principalmente la edad. Como avanza la edad, aumenta la rigidez, hipertensión arterial y tabaquismo. Existen estudios hasta la fecha que confirman una relación entre diabetes tipo 2 y la rigidez arterial. Pero hay poca información y pocos trabajos, y los que hay en muestras muy pequeñas, sobre las etapas antes de la diabetes. Y de hecho no hay estudios en nuestra población hasta la fecha. Esto es el primero. ¿Cómo se evalúa la rigidez arterial? Se mide con la velocidad de la onda del pulso. Y esto realmente es la distancia entre dos puntos dividido por el tiempo que tarda la onda del pulso a atravesar esta distancia. La velocidad de la onda del pulso carotidio femoral es realmente representativa de la rigidez aórtica y es el estándar de oro en este tipo de valoración. Entonces, el objetivo de este estudio, que ya mencioné en el título, realmente es evaluar la asociación entre la resistencia a la insulina, y en este caso está evaluado por índices subrogados de la resistencia a la insulina, y ahí está la lista, y la rigidez arterial central aórtica, y en este caso es la velocidad de onda de pulso carotidio femoral en una población mexicana sin diabetes. Les muestro los criterios de selección. Aquí en la parte de arriba, los criterios de inclusión. Realmente eran pacientes relativamente sanos, sin diabetes, pero pueden tener prediabetes, y ahí está la definición. Los criterios de exclusión incluyen historia de enfermedad cardiovascular, historia de diabetes, enfermedad renal crónica y las otras que están listados. Cuando pensamos de los métodos, sabemos que esto es un estudio transversal. Se obtuvo consentimiento informado de todos los participantes para los procedimientos
y en general fueron procedimientos muy sencillos, muestras de sangre, antropometría y después la medición de la velocidad de onda de pulso. Se calculó los subrogados de la resistencia a la insulina utilizando las siguientes fórmulas. Aquí se puede ver las fórmulas por HOMA-IR, por METS-IR, QUICkie, triglicéridos y glucosa por índice de masa corporal y triglicéridos dividido por HDL. También se definió la rigidez arterial como el valor del percentil 90. En esta población sale un valor de 7.77 milímetros por segundo. Realmente un valor normal de velocidad de onda de pulso depende de edad. Entonces, en pacientes muy jóvenes puede ser alrededor de 6 o menos, y en pacientes más grandes cercano a 11. Aquí es realmente el método más comúnmente utilizado es la tonometría. Y aquí se puede ver, usamos el Sigmocore Excel, es el equipo. Y como pueden ver, el paciente o el persona que se somete a este procedimiento se acuesta en una cama, medimos la distancia del carotidio a femoral, ponemos el sfigmomanómetro en la pierna para evaluar el pulso femoral y para valorar el pulso carotidio usamos el tonometría. Y aquí al lado derecho se puede ver la forma del pulso carotidio. Las características de esta población, aquí se puede ver la mayoría mujeres, edad alrededor de 50, y como pueden ver una gran proporción ya tenían datos de prediabetes, un sobrepeso por el índice de masa corporal. Podemos ver también la hemoglobina glucosilada con inicios realmente de prediabetes y como uno esperaría el HDL también está poquito baja en esta población. Aquí está el resultado de la correlación entre la velocidad de onda de pulso y la resistencia de la insulina por estos subrogados. Le muestro el valor Rho y como pueden ver fue el índice METS-IR y triglicéridos y glucosa por índice de masa corporal que mostraron una relación significativa y más fuerte. También stratificamos la población entre los que tenían rigidez arterial por esta definición que ya mencioné y los que no tenían. Y como pueden ver, los que tienen rigidez arterial tienden a ser más grandes de edad, con un índice de masa corporal poquito más alta, glucosa más alta, hemoglobina glucosilada ya acercando más a nivel de diabetes, triglicéridos más altos y HDL más baja, lo que uno esperaría por este fenómeno de resistencia a la insulina. También les muestro el mismo tabla, pero ya mostrando los índices subrogados de resistencia a la insulina. Y aquí se puede ver otra vez el METS-IR. Este índice mostró la relación más significativa con rigidez arterial, igual triglicéridos dividido por HDL. Pero sí puede ver que por cada índice sale más alta en los que tienen rigidez arterial en general. Y finalmente también les muestro esta gráfica que otra vez se muestra la velocidad de pulso carotidio y la prediabetes. Y aquí se puede ver una diferencia significativa de la velocidad de pulso carotidio entre sujetos con y sin prediabetes. Entonces aquí stratificamos por la presencia o ausencia de prediabetes. Entonces, en conclusión, este estudio, que es exploratorio, confirma una asociación significativa entre la resistencia a la insulina y la rigidez arterial en una población mexicana desde etapas no diabéticas. En esta población, los mejores índices para detectar la rigidez arterial fueron METS-IR, triglicéridos y glucosa y triglicéridos y glucosa por IMC. Se llama la atención que estos índices no incluyen insulina en su fórmula. Entonces, índices como HOMA, por ejemplo, y QUICkie no salieron realmente significativos.
Todavía faltan estudios longitudinales para explorar esta relación más y también para determinar los mecanismos involucrados. También quiero mencionar las fortalezas y limitaciones de este estudio. Realmente las fortalezas es que estamos usando el estándar de oro para valorar la rigidez arterial. Es un procedimiento sencillo y de bajo costo. Los índices que utilizamos también son fáciles para calcular, se puede usar en estudios poblacionales y también en la práctica clínica. Y como mencioné, es la primera valoración de esto en una población mexicana. Las limitaciones es que está operador dependiente, la medición de la velocidad de la onda del pulso. La población que usamos fue heterogéneo, mayoría mujeres, y también fue un muestreo por conveniencia. Entonces, hay tal vez poca validez externa. Necesitamos un estudio con una población tal vez más representativa de la población mexicana. También se utilizó el percentil 90 para definir rigidez. Como le dije, son pacientes realmente sanos, entonces tuvimos que usar este tipo de umbral para definir los que tenían más riesgo. No podemos comparar con la pinza euglucémico, que es el estándar de oro, y no existe estandarización también de los ensayos para medición de insulina. Entonces, también los índices, también Quickie y HOMA que utilizan insulina, tal vez son cuestionables. Y finalmente, este método de medición de pulso no es aplicable en la práctica clínica habitual. Necesita realmente un lugar de investigación como tenemos en nuestro hospital. Entonces, con esto me termino la presentación. Quiero dar mis agradecimientos a mis compañeros de trabajo, los pasantes de medicina y nutrición, mis profesores, el doctor Carlos Aguilar Salinas, el doctor Francisco Gómez Pérez, mi familia, en particular mi esposo y hijos. Y el lado derecho son la lista de gente que estaban particularmente involucrados en este trabajo. Les agradezco mucho por escucharme. Doctora Ropa Meta, muy bienvenida. Muchas gracias por su trabajo de ingreso. Pasaremos ahora a escuchar el comentario oficial al mismo de parte del doctor Carlos Aguilar Salinas. Adelante, por favor. Buenas tardes. Doctor José Jálave, presidente de la Academia Nacional de Medicina, miembros de la mesa directiva, doctora Ropa Meta, es para mí un honor comentar el trabajo de ingreso de la doctora Ropa Meta, en la cual nos habla de la relación entre la resistencia a la insulina y la rigidez arterial en una población previa a la aparición de la diabetes. Inicio ofreciendo una disculpa por no poder estar presente en la ceremonia debido a asuntos de fuerza mayor. La rigidez arterial es un conjunto de condiciones que limitan la distensibilidad arterial, determinada principalmente por la edad. Este indicador es un factor de riesgo para muerte cardiovascular temprana y desenlaces cardiovasculares. La falta de distensibilidad de la pared arterial implica mayor carga a la función del ventrículo izquierdo y además variaciones mayores en la presión arterial al cambio de posición. Es un síndrome que resulta por múltiples mecanismos, siendo la resistencia a la insulina y la diabetes uno de los mecanismos más frecuentes. Esta evolución se conoce desde hace cerca de 20 años, sin embargo, la mayoría de los estudios han incluido básicamente personas con diabetes, por lo que es de interés conocer si la interacción entre la resistencia a la insulina y la rigidez arterial ocurre desde las etapas previas a la aparición de la enfermedad. Para poder identificar los sujetos en etapas previas, un indicador que se ha usado con frecuencia son una lista de variables subrogadas que se han demostrado
ser capaces de estimar la acción de la insulina. En la lámina les muestro los diferentes indicadores que utilizó la doctora Mehta para este fin. Básicamente se pueden clasificar en dos grupos: aquellos que usan la concentración de insulina dentro de las fórmulas y otros como el METCR, que elimina los problemas metodológicos de la estimación de la insulina derivados de la concentración de glucosa, triglicéridos, índice de masa corporal y colesterol HDL. Este indicador fue generado por el equipo de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y el primer autor fue el doctor Omar Bello. Aplicó la doctora Mehta esta serie de indicadores y midió la rigidez arterial con el estándar de oro, que es la velocidad de onda de pulso. Incluyó una serie consecutiva de personas usuarias de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, en las cuales se descartó la presencia de diabetes. Y su hipótesis era que habría una correlación positiva entre la menor acción de la insulina y la velocidad de onda de pulso. Ustedes pueden observar en estas 4 láminas que la hipótesis se corrobora. Sin embargo, la fuerza de asociación fue notablemente mayor con el índice METCR, el cual tiene una correlación significativamente más alta comparado contra los indicadores que utilizan a la insulina dentro de su fórmula. Debemos de reconocer de todas maneras que hay una dispersión muy importante en este fenómeno. Posteriormente, su grupo, una vez que corroboró su hipótesis inicial, hizo un análisis estratificado por la presencia o no de rigidez arterial y por la presencia o no de resistencia a la insulina. Aquí les muestro los hallazgos dividiendo los grupos por la presencia de rigidez arterial, y como era de esperarse, el grupo que tiene rigidez arterial tiene un peor perfil sociodemográfico y bioquímico, con un perímetro de cintura mayor, mayor peso, mayor edad. Debo de reconocer, sin embargo, que el punto de corte que se usó de la velocidad de onda de pulso se basó en la percentila 90 y no se usaban los puntos de corte reconocidos por la Asociación Europea de Aterosclerosis, que generalmente propone un valor de 10. O sea que este indicador fue un poco más laxo que lo que algunas guías proponen. En el sentido opuesto, se comparó si había diferencias por la presencia de la resistencia a la insulina, y aquí les muestro uno estratificando por la presencia de resistencia a la insulina con HOMA-IR o por METCR, y pueden observar que por ambos métodos existen diferencias significativas en la velocidad de onda de pulso, que es un análisis secundario que confirma nuestra hipótesis. Las aportaciones del trabajo de ingreso de la doctora Mehta es que confirma la asociación entre la menor acción de la insulina y la rigidez arterial, y extiende la información a los estadios que preceden a la aparición de la diabetes tipo 2. También confirma que los datos derivados de los diversos índices surrogados no son equivalentes, y habla de la posible superioridad de los métodos en los cuales no se utiliza la medición de la insulina, como el METCR. El valor mayor que encuentro en este artículo es que sirve de evaluación basal para un estudio longitudinal que permita corroborar la asociación con eventos cardiovasculares aún antes de la aparición de la enfermedad. Este tipo de estudios hechos en población mestiza mexicana tienen un valor extra, dado que, como es sabido, nuestra población presenta eventos cardiovasculares modulados por otros factores de riesgo no tradicionales, como la concentración de triglicéridos, el colesterol en remanentes y la aparición de resistencia a la insulina desde edades tempranas. Este trabajo es representativo de la línea de investigación de la doctora Mehta, a quien tengo el honor de conocer desde hace más de 20 años.
Su ejemplo de vida es la mejor evidencia de su valor como investigador. Nacida en Inglaterra y entrenada en su carrera de medicina en su país natal, llegó a México para hacer la especialidad de medicina interna y endocrinología. Hizo la maestría y el doctorado en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Durante su estancia se ha caracterizado por su fuerte compromiso con la academia, con los alumnos, con la investigación y por saber trabajar en equipo. Actualmente es la coordinadora de la Clínica de Epidemias, es un excelente profesor y completa en estos momentos una estancia postdoctoral en el Imperial College en Londres, Inglaterra, en el cual lleva a cabo estudios adicionales a las líneas de investigación que desarrolla en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Rupa tiene un gran futuro en la Academia Nacional de Medicina y es un honor haber dado este comentario de ingreso. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Aguilar Salinas, y siéntase muy bienvenida, doctora Rupa Mehta, a esta academia. Pasamos entonces al siguiente punto, que es el simposio denominado Documentos de Postura en Patologías Vasculares, que coordina el doctor Carlos Arturo Hinojosa Becerril. Es una sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular que preside el propio doctor Hinojosa. Adelante, doctor Hinojosa, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión a los miembros de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular que nos siguen por nuestra plataforma. Agradezco mucho la hospitalidad de la Academia Nacional de Medicina, quien nos recibe aquí en su casa para esta transmisión y que para todos aquellos compañeros académicos que nos siguen por los canales de transmisión de la Academia. Hemos preparado para ustedes un trabajo multianual que representa un esfuerzo importante de los miembros de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular a lo largo del país. Es un trabajo multisectorial con una visión de las necesidades que desde nuestra perspectiva tienen una relevancia trascendental en la salud de los pacientes con patología vascular. Y en las siguientes 4 conferencias expondremos esta metodología, estos documentos, que lo que buscan es generar un motor de cambio en política pública para mejorar esa calidad de atención a los pacientes que tanto necesitan. La especialidad de cirugía vascular se centra en 4 patologías, 4 ejes principales, son los accesos vasculares, el bloque de patología del pie diabético, el bloque de patología venosa y el bloque de patología arterial. Y eso cubre el 100% del área, campo de especialidad al cual nos debemos. A continuación empezaremos con la descripción de estos trabajos. Le pido al doctor Javier Eduardo Anaya Ayala que nos presente el primer documento de postura, acciones a favor de los accesos vasculares para hemodiálisis en México. Quiero destacar que todos estos trabajos ocurren bajo el respaldo y aval académico multianual de nuestra querida Academia Nacional de Medicina, por lo cual agradezco en esta ocasión al doctor Germán Fajardo, que nos recibe y que lleva esta mesa directiva y como autoridad de la misma desde la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, agradezco ese aval y respaldo que nos dieron para todos estos documentos. Adelante. Muchas gracias, académico doctor Carlos Hinojosa, por su presentación. Buenas tardes a todas y todos los presentes y aquellos que nos siguen por la transmisión, distinguidos académicos. Me es grato estar en este recinto histórico donde las mentes más brillantes de nuestro país han pasado y presentar el proceso desde su concepción, desarrollo y conclusión de esta obra titulada Acciones a favor de accesos vasculares para hemodiálisis en México.
La población con enfermedad renal crónica en etapa terminal continúa en aumento a nivel global y nuestro país no es la excepción. Es una enfermedad que afecta a diferentes sectores de la sociedad sin distinción y grupos etarios muy diversos. Los pacientes se ven en la necesidad de iniciar una terapia sustitutiva. Como ustedes saben, esta es un conjunto de recursos terapéuticos de soporte e incluyen las modalidades de diálisis peritoneal, hemodiálisis y el trasplante renal. Cada modalidad tiene sus indicaciones y contraindicaciones absolutas y relativas. Sin embargo, se ven condicionadas sin duda por el entorno social, cultural y por supuesto económico. La hemodiálisis es una técnica de depuración sanguínea mediante un circuito de circulación extracorpóreo conectado a una máquina que suple de manera parcial las funciones renales como la excreción de volumen, excreción de solutos, la regulación ácido-base y de electrolitos. Y sin duda la máquina de hemodiálisis es fundamental, pero también lo es la línea de vida que la constituye el acceso vascular. Los avances científicos y tecnológicos en la ciencia de los accesos vasculares corresponden al desarrollo histórico de la terapia dialítica y de la cirugía vascular. México es uno de los países en donde se está reportando una incidencia cada vez mayor. Podemos comparar en este gráfico reportado en el año 2014 que tan solo el estado de Jalisco presentaba una incidencia de 421 casos por cada millón de habitantes, incluso superior a países con una gran población como es Estados Unidos de América, Japón y también por encima de algunos países latinoamericanos como lo es Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Colombia. En cuanto al tipo de acceso, el estudio europeo Dialysis Outcome and Practice Pattern Study reportó que el 66% de los pacientes en dicho continente inician hemodiálisis con accesos autólogos. En Estados Unidos, el 80% inicia hemodiálisis con un catéter venoso central, pero al concluir el primer año, el 80% ya cuenta con un acceso arteriovenoso. En México, el 75% inicia con un catéter venoso central y solamente un 8% en el sector privado y entre el 20 y el 40% en el sector público tienen una fístula arteriovenosa para hemodiálisis. Sin duda, el acceso es uno de los rubros más importantes y que generan más costos por hospitalizaciones frecuentes debido a accesos fallidos, ya que no se están siguiendo los algoritmos de protocolo de selección y planeación. Por consecuencia, ocurren trombectomías, revisiones continuas, procedimientos de repetición y la necesidad de nuevos accesos, tanto catéteres como fístulas. Los pacientes con enfermedad renal crónica que requieren hemodiálisis son complejos y todavía son sujetos a una variabilidad importante dentro de la práctica clínica. Gran parte de las situaciones y escenarios clínicos en pacientes con hemodiálisis no se han estudiado todavía en ensayos clínicos y niveles de evidencia A no se encuentran disponibles en la mayoría de los casos. Es por eso que esta obra era una necesidad en nuestro país. Me gustaría hablar un poquito de los antecedentes. Esto nace de la colaboración o de iniciar pláticas entre algunas sociedades como la Sociedad del Acceso Vascular de las Américas, el Colegio de Nefrología de México y el Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas que se remontan desde el año 2015. Por supuesto, por iniciativa del ahora presidente, doctor Carlos Hinojosa Becerril, de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular. Durante la 9ª reunión anual conjunta de programas universitarios en tópicos vasculares y endovasculares en la ciudad de Contepec, en Michoacán, se generó una mesa de debate entre diversos profesores de la especialidad. Posteriormente se inició pláticas con la Academia Nacional de Medicina de México para lograr emitir un documento de postura sobre accesos vasculares para hemodiálisis en México. En este documento participa un número amplio de coautores, un total de 50, además de colaboradores y coeditores y editores con experiencia en el área de accesos vasculares.
Se realizó una discusión de la evidencia disponible hasta la fecha. Se promovió el debate y se establecieron las pautas para desarrollar esta publicación académica, que a diferencia de las guías de práctica clínica no busca emitir recomendaciones, sino se trata de un documento que argumenta, apoya y orienta hacia dónde deben canalizarse los esfuerzos en un contexto específico en nuestro país, en ausencia de grados de recomendación. Se llevó a cabo una metodología internacional validada propuesta por la Universidad de California en Los Ángeles, que consiste en 3 puntos sencillos. El primero es la etapa 0, que consiste en la búsqueda científica y redacción de las iniciativas. Posteriormente, la calificación de las mismas y, por último, un consenso. Participaron profesores de diferentes sectores de la salud en México, Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital General de México y el Hospital Universitario de Chihuahua. Del ISSSTE, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos y el Hospital Regional Valentín Gómez Farías en Zapopan, Jalisco. Del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Centro Médico Nacional de Occidente y la OMAI número 34 en Monterrey, Nuevo León. Se evaluaron las diferentes propuestas de acuerdo a importancia, factibilidad y tiempo en que se puedan ejecutar, y de esta manera se estratificaron por grado de importancia y podemos ver la clasificación por coloración. Entre los más altos puntajes es el color verde. ¿Por qué jerarquizar? Aquellas propuestas que fueron categorizadas como excelente o buenas permiten establecer indicadores realistas, viables y realizables. Aquellas intermedias requieren un trabajo conjunto individual en cada una de las instituciones, y aquellas malas o más deficientes requieren una especial atención y valoración de forma individualizada y, por supuesto, un mayor esfuerzo para poder alcanzarlas. En cuanto al contenido, este abarca desde los antecedentes históricos, la planeación, y creación y colocación de los diversos accesos vasculares para hemodiálisis, las indicaciones en diferentes fases, prediálisis y durante o cuando ya se ha iniciado la terapia sustitutiva renal. Habla de las disfunciones y complicaciones más frecuentes, así como la manera de resolverlas. Y esta obra tiene como objetivos el contribuir en la estandarización del abordaje y los procedimientos en México, promover la durabilidad del acceso y la calidad de vida y supervivencia de los pacientes. Es una obra ilustrada que cuenta con 29 capítulos teóricos, 5 capítulos sobre la implementación de acciones a favor por sectores, categorización, propuestas, un taller y anexos. Existen intervenciones docentes a partir de 26 propuestas para la evaluación en guías de práctica clínica, incluyendo 9 educativas, intervenciones económicas, una propuesta, intervenciones organizativas, 18 de las mismas, intervenciones reguladoras, 8 propuestas. Algunos ejemplos es la siguiente: el médico especialista encargado de la planeación, creación, seguimiento y resolución de complicaciones de los accesos vasculares para hemodiálisis debe ser el angiólogo, cirujano vascular y endovascular certificado. Otra propuesta es implementar el programa de Fistula First, que ha demostrado su aplicabilidad y utilidad a nivel internacional, tratar de implementarla en México. Alcanzar el 60% de la población en hemodiálisis que cuente con una fístula arteriovenosa, principalmente de tipo autóloga. Así es como están las propuestas en el texto. Podemos ver una de las de mayor puntaje, que es promover la educación en accesos vasculares desde la formación universitaria del personal de salud. El impulsor son las universidades, la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de salud. La implementación consiste en agregar y reconocer en los programas universitarios la materia de angiología y cirugía vascular, en programas de posgrado de especialidades relacionados con el trato de pacientes nefrópatas, incluir el tópico de accesos vasculares en sus específicos o respectivos programas académicos, así como rotaciones en las clínicas de accesos vasculares y unidades de hemodiálisis. El costo es intermedio, se requieren recursos multisectoriales y la limitante mayor reconocida es organización,
gobernabilidad, la autonomía universitaria y los recursos. Esto se planteó con una expectativa de que se pudiera implantar en un tiempo de por lo menos 3 años. Un ejemplo de estrategia más compleja es la de establecer como meta el 60% de la población nacional de pacientes en hemodiálisis que cuente con una fístula arteriovenosa. Como podemos ver, se estima que su implementación se puede realizar después de 6 años. El impulsor debe ser el gobierno federal mediante la Secretaría de Salud. La meta por cumplir es una de las más ambiciosas porque de igual manera uno tendrá mayor impacto a largo plazo. Existen muchos factores que pueden impactar en la implementación de la misma, incluso de intrínsecos a cada paciente y su participación y voluntad por participar. El costo se estima alto y la limitante mayor es la voluntad, la organización, el presupuesto, gobernabilidad, transición demográfica, estabilidad económica, y en el momento en que se planteó no teníamos en consideración el surgimiento de pandemias. Invitamos a revisar este documento completo. Realmente este fue una referencia para los trabajos extraordinarios y más complejos que se presentarán a continuación. Tenemos también un comentario de presentación del doctor Enrique Graue, quien fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México durante 2014 a 2016, y también contamos con el doctor David Kersenovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien contribuyó con el prólogo de esta obra. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Javier Anaya, por la presentación de este trabajo conjunto. Efectivamente, los invitamos a descargarla, se encuentra disponible en la página de nuestra academia, en las ligas de documentos de postura, ahí está de forma gratuita para leerla en extenso. Este material es muy valioso para los trabajos que actualmente estamos realizando en la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, donde nos trazamos con metas muy específicas, con tiempo y responsables, los objetivos a cumplir, y es la referencia para ir cabalmente cumpliendo estos compromisos y avanzar en la mejor atención para los pacientes con enfermedad renal y que requieren de un acceso. A continuación, la siguiente obra que se realizó al año siguiente fue la de Pie Diabético, acciones en México para reducción de las amputaciones. La metodología, una vez que la conocimos, lo que nos enfocamos fue a reproducir esta metodología para generar el consenso, pero siempre buscando la participación no solo del enfoque que tiene o puede tener el cirujano vascular, sino invitando a más especialistas para colaborar y enriquecer desde diferentes puntos de vista, que al final es el objetivo de ofrecerle al paciente la mejor atención con la participación de multiespecialistas. El doctor Rodrigo Lozano Corona, quien es cirujano vascular en el Instituto Nacional de Cardiología y en el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, nos presentará a continuación esta obra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un gran honor encontrarme en la sede de la Academia Nacional de Medicina y presentar este trabajo sobre pie diabético. Declaro que no hay conflictos de interés para dar esta charla. Y primero me gustaría empezar mencionando cuál es la importancia o por qué un documento sobre pie diabético. Porque el pie diabético es una entidad que va en aumento. La diabetes, sabemos, es la principal causa de amputación mayor a nivel mundial y se realiza una amputación, según datos de la OMS y datos de Lancet del 2005, cada 20 segundos en el mundo, secundaria diabetes, y el 85% de estas amputaciones pudieron haberse prevenido. Por su mal pronóstico, ya que no todo termina en las amputaciones. Una amputación mayor, por arriba de la rodilla, tiene una mortalidad a 5 años del 70%,
incluso con una mortalidad comparable con algunas tumoraciones como el cáncer de páncreas. Y nosotros pensaríamos que aquellos pacientes que sobreviven se logran rehabilitar usando una prótesis, pero desafortunadamente no es así. Solamente 1 de cada 10 personas con miembros amputados se rehabilita. En el 2013 hubo una publicación realizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social donde se calculaban aproximadamente 75,000 amputaciones en ese año. Si nosotros tuviéramos la estadística de rehabilitación, diríamos que aproximadamente 2,250 personas supieron utilizar su prótesis, otras 2,600 aproximadamente habrán tenido una prótesis que no supieron utilizar y probablemente más de 70,000 amputados al año están pasando al universo de personas discapacitadas, secundario a pie diabético. Además, tratar el pie diabético es costoso. El costo de atender el pie diabético excede al de tratar complicaciones cardiovasculares de la diabetes mellitus, como puede ser el infarto o la cetoacidosis. Y la hospitalización también es más prolongada comparada con estas entidades, incluyendo el evento vascular cerebral. Entre más grave es el pie diabético, más costos genera a los servicios de salud. Y sus características o las características de los pacientes que presentan un cuadro de pie diabético también ha cambiado. En series de los 80s, el 13% de los pacientes se detectaba algún grado de enfermedad arterial periférico. En series actuales, más del 50% de los pacientes que presentan pie diabético además tienen una condicionante de enfermedad arterial periférica, lo cual todavía hace más sombrío su pronóstico. Y porque desafortunadamente no lo estamos detectando en etapas iniciales. En estudios que hemos realizado en el año 2019, identificamos que prácticamente el 60% de los pacientes están llegando en el estadio más avanzado, en el cual tienen más posibilidades de presentar una amputación mayor. Si esto se tratara de cáncer, definitivamente se prenderían las alarmas para tratar de hacer métodos de tamizaje y de referencia oportuna. Y porque además podríamos mejorar la atención de las personas que viven con diabetes. Encuestas como en Sanud mencionan que menos del 21% de los pacientes diabéticos reciben una exploración en los pies y sabemos que 4 de cada 10 médicos no contemplan que el paciente con diabetes pueda tener además enfermedad arterial periférica. Y cuando se presenta un cuadro de pie diabético, casi 2 de cada 10 médicos esperan más de 42 días para referirlo a un centro especializado, cuando ya se ha identificado que esperar más de 2 semanas es un factor de riesgo mayor para amputación. Podríamos atenderlo antes, justamente porque en los pilotos que hemos realizado en el 2019 vimos que en promedio en el Hospital Adolfo López Mateos estaban llegando los pacientes después de 43 días de haber iniciado sus síntomas. Entonces, dado todos estos temas y algunos otros que se debaten en la obra, es que vale la pena una publicación o un libro, un compendio sobre pie diabético. Se empezó a vislumbrar desde el año 2017, cuando empezamos a identificar el problema ya en la práctica clínica. Posteriormente, en el 2018, el grupo de cirugía vascular del Instituto Nacional de Nutrición hizo una publicación sobre el impacto que tiene la revascularización y los factores asociados en el salvamento de extremidades en pacientes con pie diabético, concluyendo que aquellos pacientes en estadios más avanzados requerían una gran cantidad de recursos y aún así el 50% de ellos podría terminar en una amputación mayor. Por esto, en 2019 se hizo el consenso con la misma metodología que se realizó en el de accesos vasculares y en el 2020 se vio publicada esta obra. Mencionar que se contemplaron aquí diferentes integrantes del sector salud a nivel nacional, tanto de la Secretaría de Salud, la Academia Nacional de Medicina, por supuesto, el ISSSTE, el IMSS, SEDENA, CEMAR, sociedades y consejos médicos, así como hospitales también del sector privado. Todo esto con la intención de tener un enfoque mucho más global de cómo se atiende el pie diabético en cada uno de estos sectores.
Se utilizó la misma metodología, una búsqueda o una etapa cero, en la cual se hizo la búsqueda científica para poder realizar y redactar algunas propuestas, la calificación de estas, y en el paso 2 el consenso. Este dio pie a 126 iniciativas que a su vez fueron agrupadas en 4 foros, ya que dentro de estas iniciativas había algunas que iban enfocadas a la buena práctica clínica o recomendaciones que se podían seguir por parte de los médicos, pero había algunas otras que eran de carácter organizativo y entonces se organizaron de la siguiente manera. En el grupo 1, intervenciones sobre los profesionales. En el 1A eran guías de práctica clínica, recomendaciones en la consulta, exploración de los pies, palpación de pulsos, etc. En el 1B, intervenciones académicas, también iban enfocadas en este mismo tenor. Posteriormente, intervenciones económicas. Sabemos que también generar lazos para producir recursos al tratamiento y la investigación de las patologías es de suma importancia. En el grupo 3, intervenciones organizativas, en las cuales no se tendrían que destinar recursos, sino simplemente organizar a los actores del sector o del servicio de salud para que éste se pudiera optimizar. Un ejemplo de esto es la formación de grupos multidisciplinarios en los cuales los hospitales muy probablemente ya cuenten con un médico internista, un médico infectólogo, un endocrinólogo, pero todos trabajando de forma diferente, agruparlos en un equipo multidisciplinario donde se cumplan 4 rubros principalmente, que es el cuidado de la herida, el tratamiento de detección de enfermedades vasculares, el tratamiento y detección de infecciones, así como el control metabólico. Y finalmente las intervenciones regulatorias, en las cuales se sabía que tenía que haber algún cambio en la legislación o en la operatividad tanto de los hospitales como incluso a nivel nacional, ya que en el momento en el que se redactó y se realizó todo este ejercicio, el pie diabético pues carecía de una figura jurídica. De aquí se desprende esta obra, la cual consta o fue realizada por 18 autores principales, 28 coautores, consta de 24 capítulos, reúne un total de 357 páginas y en ella se plasman 126 propuestas. Se abarca el tema del pie diabético desde los aspectos históricos, la epidemiología, la fisiopatología, el impacto económico, también la educación que se tiene que dar hacia los pacientes, la educación entre los propios médicos, entre los diferentes sistemas de salud, así como algunos flujogramas que se proponen para organizar justamente la referencia y tratar de optimizarla. Obviamente, como fue realizado o parte del núcleo de cirujanos vasculares, pues con recomendaciones enfocadas al tratamiento de la enfermedad arterial periférica. Y este es un ejemplo de alguna de las propuestas en las cuales se ponía el enunciado de la propuesta en 2 o 3 renglones, una justificación, obviamente con una bibliografía que le sustente y posteriormente la calificación que se obtuvo en cuanto a importancia, factibilidad y tiempo para que ésta se lograra. Tener en cuenta que el espectro del pie diabético es, aunque se han logrado grandes avances, ha habido una afectación importante derivado de la pandemia. Sabemos que diferentes enfermedades cardiovasculares se describió que acudían a los servicios de urgencias en estadios más avanzados. El pie diabético desafortunadamente no es la excepción. Mostrar en este estudio que durante la pandemia, estudio realizado también por el mismo grupo, hubo mayor descontrol metabólico, los pacientes, aumentó el porcentaje de ese 60 que hablábamos de pacientes que llegaban en el estadio más avanzado con una estadística significativa y también se duplicaron los porcentajes de amputaciones mayores. Esto únicamente para resaltar la importancia que tienen documentos de este tipo. Muchas gracias. Gracias, doctor Lozano. Y con su permiso, doctor Germán Fajardo, a continuación
presentaré el trabajo Patología Venosa, documento de postura. Como lo han expuesto el doctor Javier Anaya, el doctor Lozano, este proyecto que ha logrado recopilar hasta este momento ya las 4 obras que contienen el universo de la patología a la cual se debe la angiología y la cirugía vascular, ayudó al seno de la sociedad a generar una reflexión profunda sobre las competencias que un cirujano vascular adquiere en los programas universitarios y cómo con estos documentos, después de este planteamiento y análisis, surgen algunas de las propuestas, como lo expresaron el doctor Lozano y el doctor Javier Anaya, en actualizar estos programas. Algunos ya se ven reflejados, dado que en la Facultad de Medicina y en la unidad de posgrado se actualizaron ya los planes y unos temas de los que se generó mucha discusión entre los profesores de las escuelas que participaron, aportaron algunas actualizaciones valiosas. La patología venosa más conocida por un tema que tiene una prevalencia muy alta, que tiene una mortalidad elevada, que como es la tromboembolia pulmonar. Y esta tromboembolia pulmonar es una de las primeras causas de muerte intrahospitalaria, con una morbimortalidad significativa a largo plazo, con la incapacidad que le genera a los pacientes, afectando su calidad de vida de manera importante. Siendo tan preocupante la condición que se generaron consensos y llamados a acción importante para prevenir esta condición, para evitar las complicaciones más serias como es el síndrome post-trombótico o la hipertensión pulmonar crónica secundaria a este embolismo. La trombosis venosa profunda no es tan rara, entre 50 a 162 casos por cada 100,000 habitantes por año, y de ellos la presencia también de tromboembolia pulmonar pues es algo frecuente. Ahora con COVID vimos que la prevalencia en el COVID grave era una condición arriba del 24%, diferentes publicaciones. Sorpresivamente algunas publicaciones tenían reportes hasta del 42 o 44% de eventos tromboembólicos pulmonares, que al inicio fue de las principales causas de mortalidad. De ahí que nos preocupó bastante. Y cuando se desarrolló esta obra, que fue a lo largo del 2020, se replanteó y se introdujo un capítulo enfocado a COVID y trombosis venosa y tromboembolia pulmonar. Y pues la epidemiología depende mucho del grupo de edad. Hay reportes a lo largo del mundo donde hay variación en cuanto a su presentación, pero es clara la tendencia, la correlación positiva, que con la edad es más frecuente estos episodios de trombosis y tromboembolia pulmonar, con todo el costo económico y la discapacidad asociada con la pérdida de días laborales y la etapa productiva de un individuo que desarrolla un evento de este tipo. Y lo que queremos evitar es que al generar estos llamados de acción se genere una conciencia y se trabaje de manera conjunta. Esto no es una condición que exclusivamente pueda atender o atiende el cirujano vascular. Muchos miembros de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular pertenecen a la Sociedad Mexicana de Trombosis, que también tiene de manera conjunta programas y han realizado algunos consensos con este objetivo y publicaciones muy interesantes. Y lo que queremos hacer nosotros con estas alertas y con estos consensos es generar esta simbiosis entre las diferentes especialidades. Porque como pueden ver, hay factores de riesgo persistentes y hay factores de riesgo transitorios, y aquí es donde la participación de nuestra especialidad se sobrepone con muchos otros
especialistas, sobre todo la prevalencia tan alta que tienen los episodios de trombosis y tromboembolismo en cáncer. A mayor edad lo vemos con mayor frecuencia en cirugía, en la cirugía de neuro, en la cirugía de ortopedia, las artroplastías de cadera, rodilla, como bien conocido, de ahí que las guías de práctica clínica establecen contundentemente el utilizar la anticoagulación profiláctica y una buena valoración de estos pacientes. Hay algunos factores de riesgo no completamente definidos que pueden estar debido a su combinación favoreciendo el desarrollo de estos episodios de trombosis y tromboembolia, y hasta un 50% de los pacientes después del primer episodio de trombosis venosa profunda se pueden presentar sin un factor de riesgo predisponente claramente identificado. Y estos pacientes son los que requieren mucha atención y seguimiento, porque al no tener un evento claramente identificado, la posibilidad de desarrollar un segundo es más alto. Pero aquellos pacientes que tienen esos 2 episodios sin una causa conocida, la necesidad de mantenerse con anticoagulación es muy importante. Y eso se ha generado pues en base a toda la colaboración y evidencia que se genera. El otro tema de gran relevancia es la insuficiencia venosa crónica, que tiene una prevalencia muy alta a nivel mundial. En México, de diferentes estudios epidemiológicos que se han realizado, hasta el 60% tiene la prevalencia en mujeres, generando un dolor con discapacidad importante hasta en un 5% de las personas, y puede ser una de los factores que no se limita solo a esa discapacidad, a esa insuficiencia venosa crónica, sino ser la causa de trombosis. Este documento de postura lo que pretende, con todo lo que les acabo de comentar en 2 grandes patologías que vemos, la relevancia de hacer un análisis y la profundidad en el conocimiento de todas estas condiciones. Esta obra tiene 44 capítulos que se genera su consenso, es la tercera obra que generamos y la tercera más grande en su tamaño, y como fue progresivamente evolucionando este proyecto, de igual manera fueron creciendo los capítulos y la extensión de las mismas obras para abarcar toda la patología. Se crearon las propuestas para mejorar y optimizar la atención de los pacientes con patología venosa en México, para concentrar la experiencia nacional en el tratamiento de enfermedad venosa a través de registros y bases de datos, que consideramos que esa es una de las estrategias más importantes y lo vemos como una debilidad a nivel nacional, y que para el centro de nuestra sociedad lo identificamos en el diagnóstico como una necesidad imperativa de actuar para que de esta manera tenemos información en atención a enfermedades venosas no comunes y favorecer el diagnóstico y tratamiento en conjunto. A partir de ahí nace SMAC-BI. SMAC-BI de investigación es una plataforma digital que ayuda al médico especialista en su consultorio a una herramienta de expediente clínico, pero no es un expediente clínico que solo permite concentrar información, sino es realmente un gestor y facilitador de información que ayuda a concentrar en una base de datos nacional la información de los cirujanos vasculares que participan, y SMAC-BI ayuda a tener una participación interactiva, que además utiliza nuevas tecnologías que permiten una comunicación automatizada con el paciente con la máxima seguridad y confiabilidad en la privacidad y reserva de sus datos. De ahí ya se han generado algunas series muy valiosas. Dentro de las propuestas que quiero resaltar de esta obra, van en su objetivo principal centradas en consensuar las mejores ideas y acciones encaminadas a mejorar el tratamiento de los pacientes con enfermedad venosa, y de igual manera pues enfocado a calificar en base a la mejor evidencia por importancia y factibilidad, con una temporalidad bien definida para dar los resultados que se requieren y que se puedan implementar en el corto y mediano plazo. Y es igual una obra de referencia para que el Comité de Patología Venosa que se encuentra en nuestra sociedad
va estableciendo y trabajando con ese objetivo. No redundaré en la metodología fue ampliamente descrita con las intervenciones regulatorias, organizativas, económicas, educativas y médicas que salen de este consenso. Y concluimos que respecto a las propuestas organizativas, la mayoría fueron catalogadas como importantes por definición, algunas son poco factibles, sobre todo por la cuestión de la falta de coordinación en el sector y entre diferentes especialidades, y que requiere esa armonización entre los diferentes trabajadores de la salud para que nos ayuden a implementar estas políticas. Y aquí veo la importancia y la relevancia que estas obras se traigan a foros como el de la academia, que nos ayudan a la difusión en las instancias legislativas si es necesario y en las instancias no operativas para que realmente se hagan cambios importantes y reestructuras en la política pública. También hubo un consenso importante sobre el uso o no uso de dispositivos, los nuevos anticoagulantes y las terapias más conservadoras en base a resultados, y creo que fue un cambio muy importante en la especialidad para ser más conservadores con base a la evidencia que hay en este momento y el buen resultado que dan los tratamientos médicos como fueron evolucionando en la última década. Sin duda ha impactado positivamente en el resultado y la oferta de tratamiento que un cirujano vascular puede darle a un paciente. Bueno, pues muchas gracias, con esto termino. Igual los invito a revisar esta obra. El prólogo de esta obra lo escribió la doctora Julie Freischlag, quien es la actual presidenta del American College of Surgeons, que la tuvimos en el instituto de visita cuando estaba en proyecto esta obra, y participó activamente en un simposio que nos dio pauta a que de ahí surgieron muchas ideas y dictar las siguientes dos obras. A continuación le doy la palabra al doctor Hugo Laparra Escareño, quien nos presentará la última, que es patología arterial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, estimados miembros de la Academia Nacional de Medicina. Gracias por la invitación. Mi nombre es Hugo Laparra Escareño, soy angiólogo, cirujano vascular, soy maestro y candidato a doctor en ciencias médicas. Doctor Fajardo, doctor Hinojosa, gracias. Vamos a comenzar hablando sobre el último de los documentos que hemos desarrollado, en esta ocasión enfocado a enfermedad arterial periférica, que como sabemos es una patología que genera un gran impacto en la población, no solamente del mundo, sino también de México. Esta se define como una obstrucción parcial o total de una o más arterias periféricas, justamente asociada a la formación de placas de colesterol en los vasos sanguíneos. Tenemos que entender que ese es un espectro vascular, no solamente limitado a las extremidades, sino también es un marcador predictor de complicaciones a nivel coronario, cerebrovascular, entre otros. En cuanto a datos epidemiológicos, la enfermedad arterial periférica, cuando se busca en grupos dirigidos, puede llegar a ser tan alta como el 10% en la población general, y si lo buscamos, por ejemplo, en pacientes de más de 70 años, esto puede ser hasta del 20%. Se han hecho estudios donde se demuestra que hay hasta 12 millones de personas en el mundo con esta patología, lo cual representa hasta el 12% de la población adulta. También se pronosticaba que para el año pasado, 2020, iban a existir hasta 7 millones de personas con este diagnóstico, y esto seguramente en los siguientes años puede aumentar con las mejoras en los métodos diagnósticos y terapéuticos. En México como tal no existen cifras epidemiológicas claras. Sin embargo, si consideramos que hay 14 millones de personas que viven con diabetes, que hasta 40% de la población padece hipertensión arterial, que de 35 a 45% padecen dislipidemia y que 14% de personas son fumadores activos, que son estos los factores de riesgo más importantes, nos dan una idea que en México debe haber cifras importantes de esta patología.
Por otro lado, se ha visto que en la formación académica de nuestras escuelas de medicina no hay la materia de angiología. Actualmente somos 786 especialistas certificados para atender a más de 126 millones de mexicanos, lo cual lo hace importante tomar en cuenta. Si revisamos, de hecho, los catálogos maestros de guías de práctica clínica, vemos que se utilizan cifras de otros países, Estados Unidos, Europa. De aquí que surge este interés de generar también datos epidemiológicos y generar también acciones a favor en pacientes mexicanos. El objetivo principal, mucho también basado en la metodología que ya se presentó previamente, es consensar las mejores propuestas a favor de acciones encaminadas a optimizar la atención de pacientes con patología arterial periférica. Para esto, inicialmente fueron 3 fases. La fase 0, sobre todo de recolección de la mejor evidencia científica, la fase 1, encaminada a estructuración de propuestas, y la fase 2, el consenso nacional en México. Sin duda, en la fase 0 fue muy importante recolectar la mejor evidencia posible, sobre todo encaminada a optimizar la atención de pacientes con patología arterial en México. Se generó también una lluvia de ideas sobre acciones encaminadas a este tipo de pacientes. En la fase 1, que fue la fase de reestructuración, se redactaron las propuestas generadas y su justificación. Se calificaron además en base a su importancia, su factibilidad y el tiempo estimado para su realización. Por otro lado, se delimitaron los recursos requeridos para su implementación y se estimó el tiempo necesario para lograr el efecto deseado. Se revisaron y se realizaron un total de 108 propuestas en base a una revisión de la literatura científica, basándonos en bases de datos de alta calidad, como es Medline y Cochrane Library, donde se revisaron artículos completos en los últimos 10 años en idioma inglés y español. Este método ya se mencionó previamente, el método RAM, que incluye la primera fase de discusión en donde se enviaron por correo electrónico estas propuestas a los diferentes cirujanos vasculares, donde calificaron ellos la factibilidad, la importancia y el tiempo necesario para lograrlo, y esto lo dividimos en 3 categorías, que fue inapropiado, incierto y apropiado, según su puntaje. Posteriormente, y habiendo conocido los resultados de la etapa previa, se revisaron aquellas propuestas que hubieran tenido mayor unanimidad, las cuales se revisaron expedito, y se dio más tiempo para revisar aquellas que tuvieron mayor discrepancia, con una desviación estándar de más de 1.5, y estas se discutieron con mayor énfasis en este consenso. Se hizo una jornada virtual de expertos en patología arterial con un moderador, y todos los participantes contaban con título de grado académico, registro en el Sistema Nacional de Profesionistas y además, obviamente, certificación por el Consejo Nacional de Angiología. Para este ejercicio se eligieron líderes de opinión, jefes de servicio de los diferentes centros de alto volumen, profesores titulares, profesores adjuntos, investigadores, así como médicos especialistas con grado de maestría y doctorado. Estos fueron los grupos de intervenciones que también se revisaron: intervenciones reguladoras y organizativas según los sistemas de salud, intervenciones económicas, educativas y médicas con acciones dirigidas a estos pacientes. Estos son algunos ejemplos de las propuestas generadas. Por ejemplo, con un match perfecto, se debe medir el ITB en todo paciente con síntomas de enfermedad arterial periférica y en pacientes asintomáticos con factores de riesgo para desarrollarla. Un ejemplo de un match intermedio es que buscar la difusión del presente consenso de postura en todos los niveles de atención en salud es importante, y, por ejemplo, una propuesta con baja concordancia fue que se tienen que realizar estudios de investigación y elaboración de patentes para productos de revascularización hechos en México. De los resultados que obtuvimos, se organizaron en estos 108 puntos directrices para optimizar recursos, tanto humanos, infraestructura y materiales, en pro de obtener mejores resultados respecto al tratamiento de las enfermedades arteriales en México. Y esto, obviamente, con el objetivo de reducción de costos, de reducción de mortalidad, de reducción de complicaciones, por ejemplo, amputaciones mayores, que ya discutíamos previamente, y en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, entre muchos otros objetivos. Las consideraciones especiales: sabemos que la enfermedad arterial periférica en México es una entidad que va en aumento. Se deben realizar estrategias
pensadas en futuro con la finalidad de prevenir, diagnosticar oportunamente y dar un tratamiento adecuado. El establecer un documento de postura dotado de bases científicas para abordar este espectro simboliza sin duda un esfuerzo valioso. Si esto además se acompaña de un consenso de expertos en esta patología, en donde se definen estrategias de buena práctica clínica, se genera no solamente un documento, sino una línea de pensamiento estratégica cuyo impacto en la población mexicana puede llegar a ser fundamental. El título del libro es Patología arterial, documento de postura. Les quiero comentar sobre la estructura. Es un documento de 1.330 páginas con 59 capítulos. Sin duda es el más extenso hasta ahora realizado, dividido en 8 módulos. El 1, consideraciones básicas, que incluye historia, conceptos generales. El módulo 2, aneurismas de todo el sistema arterial periférico. 3, enfermedad cerebrovascular. 4, patología arterial de las extremidades. 5, patología de las ramas aórticas abdominales y viscerales. 6, vasculitis. 7, trauma arterial, que incluye también algunos conceptos novedosos como patología arterial en COVID-19. Y finalmente el capítulo 8, que son recomendaciones de la Sociedad Mexicana de Angiología. La presente obra, sin duda, pretende inspirar a las futuras generaciones para que se integren de manera inherente a su perfil profesional la toma de decisiones basadas en el mejor sustento científico, la generación y divulgación de nuevos conocimientos. Por otro lado, y esto también de suma importancia, expresar siempre humanismo y sensibilidad para el tratamiento de estas patologías y finalmente establecer directrices organizativas, legislativas, educativas, económicas y de buena práctica clínica. Y todo esto analizado bajo una metodología validada con base en su importancia, factibilidad y tiempo de realización. Sin más preámbulo, quisiera comentar que este documento de postura actualmente se encuentra en prensa. Esperemos en las siguientes semanas ya darles un avance y poder tener el documento publicado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su intervención, sus conferencias. Quisiera, si me pueden poner aquí en la pantalla, vi algunos comentarios en el chat. El doctor Javier Mancilla, alcancé a ver que tenía algún comentario hacia nosotros. Y este comentario lo hizo en la presentación del libro de pie diabético. Igual mientras nos pasan en la pantalla el chat para ver el texto de ese comentario. Doctor Lozano, aquí está ya ahí está bien, gracias. El doctor Javier Mancilla pregunta, no es un comentario, el pie diabético debe ser uno de los temas obligados a tratar en la carrera de medicina y enfermería, con los internos y sobre todo con los pasantes antes de salir al servicio social. Creo que esto se debatió bastante en el consenso. No sé si nos puedes ampliar un poco más, doctor Lozano. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta. Definitivamente es uno de los puntos que se proponen en el análisis de estrategias, principalmente en el sector de estrategias educativas. El hecho de contemplar los temas de enfermedad arterial periférica y específicamente de pie diabético en los programas educativos de la carrera de medicina, de la especialidad de cirugía general, de medicina interna, obviamente el énfasis en el de cirugía vascular, en el cual ya se encuentra integrado, y también en el de enfermería, incluso también tener acercamiento con algunos otros integrantes de prestadores de servicios de salud. Incluso esto podía tener algún tipo de injerencia también en químicos bacteriólogos. Sabemos que gran parte del problema del espectro del pie diabético son las infecciones. Sabemos que también hacen falta estudios de caracterización bacteriológica, los cuales pueden ir cambiando de zona a zona, de temporada a temporada, dependiendo de la exposición o no a antibióticos. Y definitivamente es uno de los puntos que se considera importante, pero que desafortunadamente se ve poco factible o que no tiene la mejor calificación en factibilidad,
porque pues no depende tal cual de los médicos, de los protagonistas, sino depende de aquellas personas que toman las decisiones en cuanto a la estructuración de programas. Por lo que respecta a la especialidad de cirugía vascular, creo que cada vez se le da mucho más importancia a este tema. Existen diferentes foros, congresos donde esto se va tratando y de hecho, así como tenemos, los invito a consultar la parte de guías de práctica clínica de la página de la Sociedad de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, donde también se está trabajando en un compendio o unas guías de consulta rápida sobre el pie diabético, que ojalá se puedan difundir de manera viral, exponencial. Sí, y hay otro punto, doctor Lozano, que aquí el doctor Mancilla nos hace ver. Evitar las amputaciones por una referencia oportuna, y sobre todo esto lo hemos analizado y discutido más con tu trabajo de doctorado. Si nos puedes comentar un poco más sobre esa referencia oportuna y la importancia que el tiempo cuenta. Claro que sí. La referencia oportuna, muchas gracias por la pregunta, es considerada en los artículos científicos como una estrategia compleja, ya que requiere de la movilización de diferentes mecanismos para que ésta se pueda activar. Dentro de los metaanálisis que se han realizado para identificar qué estrategias pueden disminuir la tasa de amputaciones, existe más evidencia sobre el crear programas de referencia oportuna que incluso con la revascularización. No porque la revascularización no funcione, sino porque sabemos que es mucho más reciente y la evidencia se basa de la robustez que se tenga de datos. Existen datos a favor de la referencia oportuna. Se han identificado 3 tiempos cruciales en cuanto a la referencia. El primero inicia desde que el paciente identifica los síntomas a que acude al médico. Este puede variar desde el tiempo cero, es decir, acude el mismo día, o incluso prolongarse hasta 1 año. Luego está el tiempo en el que el paciente acude a su primer consulta, tiene su primera exposición con algún médico, su médico de primer contacto, y posteriormente es referido a una clínica especializada en salvamento de extremidades. Este tiempo también puede variar desde 0 hasta 1 año y en algunos países tiene una media de 40 días. Desafortunadamente se ha identificado que esperar más de 2 semanas desde que el paciente empieza con síntomas a que es atendido por un centro especializado ya es un factor de riesgo mayor, por lo cual este tipo de foros en los cuales podamos mandar el mensaje de la referencia oportuna tienen gran importancia y por eso es que también consideramos crucial el hecho de publicar un libro especialmente sobre el tema de pie diabético. Muchas gracias, doctor Mancilla, por sus comentarios, sus felicitaciones y la hago extensiva para todos. Les envía una felicitación por la presentación. Y efectivamente, crear canales de comunicación efectivos, eficientes, ayudan a que ese tiempo que es muy valioso para el órgano, para la extremidad, para el tejido, se optimicen. Ahí he trabajado, dado estos consensos, en un proyecto muy interesante que es el motivo de acercarnos a esta academia y como lo hicimos ayer en la Academia de Cirugía, buscar que se generen los lazos y que nos ayuden a la difusión para que esto en algún momento se convierta en política pública efectiva. Tenemos una pregunta de viva voz del doctor Carrillo. Adelante. Gracias, doctor Hinojosa. Con su permiso, señor doctor Fajardo. Bueno, antes que nada, felicitar a la doctora Meta por su trabajo de ingreso, un buen trabajo que va muy en relación al daño vascular en pacientes antes de desarrollar diabetes, no hay factores de riesgo. Y bueno, el trabajo que está desarrollando el doctor Hinojosa, felicidades y todo su grupo de trabajo que habla de su compromiso con problemas graves que impactan en la salud pública de nuestro país y su gran poder de convocatoria, porque poder hacer estos 4 documentos de posicionamiento no es nada fácil. Convocar a tantos colegas expertos en cada uno de los temas no es nada sencillo y después trasladarlo a un escrito es más difícil todavía. Ahora la fase que sigue es llevarlo todo esto al conocimiento de todos los colegas
que ven pacientes cotidianamente en los grandes centros de atención, tanto públicos como privados. Y este tipo de documentos, no sé qué opinen ustedes, debe tener un extracto, algo muy fácil y sencillo, que se le pueda hacer llegar a los médicos de primer contacto, a internistas, a cirujanos, a médicos familiares y generales, que son la primera barrera de defensa, ¿no? Los que ven a estos pacientes y detectan el problema, y después ya los envían pues, con los expertos como son ustedes. Entonces, eso es para mí también muy importante en este programa de difusión. Y también, doctor Hinojosa, felicidades, porque se está rodeando de gente joven, como los colegas cirujanos vasculares y angiólogos que están aquí con nosotros, que son el futuro de este país. México tiene excelentes médicos como son ustedes, felicidades, que son el relevo generacional. Así que están formando a grandes especialistas con maestría y doctorado, o sea, esto es algo que tiene todavía una mayor valía. Y ya por último, la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, como debes de conocer, Carlos, trabaja intensamente también en problemas de trombosis venosa y enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, como parte yo de esta sociedad y expresidente de la misma, te ofrezco que se puede tener una alianza estratégica entre la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular y la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia para hacer mayor difusión y trabajar más de manera conjunta en este sentido de disminuir los riesgos, saber detectar los riesgos y dar las medidas profilácticas para evitar la trombosis venosa y la enfermedad tromboembólica. Gracias y felicidades. Doctor Carrillo, muchas gracias por su comentario y sí, efectivamente, nosotros buscamos una comunicación abierta, incluyente, muy participativa. El lema que yo tengo muy grabado es que juntos siempre llegamos más lejos. Y así es como en nuestro Congreso Nacional tenemos una sesión conjunta ya fija. El año pasado la inauguré con la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia y este año se repite dado el éxito y la relevancia que tiene para ambos y trabajar en conjunto. Gracias por la oferta. Y pues la idea de tener estos extractos sucintos va muy avanzada, tenemos ya por lo menos de 3 obras, nos falta el del cuarto que lo tenemos proyectado en junio y van a salir públicos con una app para que sea rápidamente difusible, de rápida difusión hacia todos los médicos de primer contacto. Tenemos una pregunta, adelante doctor y después. Sí, muy buenas tardes, Lourdes Arriaga, académica. Y además de mi reconocimiento, como ya lo expresaron, por estos esfuerzos y estas obras, tengo una pregunta respecto a, una vez que esto ya se hace de conocimiento, ¿cuáles métodos, si los tienen ya implementados para estas obras o en otras que parecidas que han recomendado, se utilizan para evaluar el impacto que tiene? Muchas gracias por su pregunta. No sé, Rodrigo, si le puedes ampliar sobre el salón de educación que tenemos para los médicos generales en Aprende. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Es muy complejo el hecho de evaluar una estrategia educativa y más cuando ésta se implementa a gran escala. Una de las maneras que hemos nosotros implementado es que a la par de estos libros, que son como la consulta mucho más nutrida, también se han desarrollado algunos cursos que se encuentran en plataformas electrónicas y que se pueden acceder a ellos desde dispositivos móviles. Estos cursos cuentan con algunos cuestionarios que primero evalúan la percepción del médico que tiene sobre el tema, porque muchas veces ese es el problema, algo que no se vislumbra qué tan grande o qué tanto impacto pueda estar generando. Después de eso se hacen algunos cuestionamientos que nos ayudan a identificar un conocimiento pre y post prueba. Y posteriormente se puede evaluar también el cambio en la actitud que tiene el médico después de haber recibido esa estrategia educativa. Principalmente, la forma ideal es que el paciente nos diga, ¿no?, que la consulta o la atención que le da a su médico
es sustancialmente diferente y mejor después de haber recibido esta estrategia. Y finalmente, el impacto que tenga en los pacientes. A nosotros nos gustaría que este libro, específicamente hablando del de pie diabético, impactara en las amputaciones, en la disminución de las amputaciones mayores. Es un fenómeno muy difícil de medir en la escala que se difunda, pero justamente con estos cursos que estamos haciendo en plataformas electrónicas, estamos tratando de mostrar de tener una muestra representativa que nos ayude justamente a llegar a esas conclusiones. Y complementaría que estos cursos van dirigidos en 3 niveles, hacia el paciente, y el paciente tiene que cumplir determinadas metas para obtener un certificado de haber adquirido competencias, para el médico del primer contacto, y el otro nivel es para el especialista, que el especialista también sepa tomar las decisiones adecuadas y que todo sea pues con la mejor evidencia de los pacientes. Tuvimos este proyecto en aprende.org, que es una plataforma que no consume datos móviles y es una universidad abierta donde todos pueden ahí conectarse de manera gratuita. Había una pregunta más. Rogelio Espinosa, miembro de la Academia. En uno de las transparencias en relación al pie diabético, hay una referencia en donde se señalan 75,000 amputaciones al año, 2013. ¿Es así? Han pasado ya 9 años, ¿sí? Y esto pues no debe de seguir. Hay que recordar que la diabetes es un problema de salud pública al que nos enfrentamos todos los días quien atendemos pacientes en la consulta externa, en la consulta general, en la consulta de especialidad. Entonces debe de haber una evolución que yo creo que es hacia la mejoría, ¿sí? De ese 2013 de 75,000 amputaciones, además la diabetes, han aparecido muchas publicaciones, han aparecido una gran cantidad de medicamentos, ahora de hipoglucemiantes de nuevas generaciones, en donde el control metabólico debe ser mejor, ¿sí? Entonces, ¿dónde radica el punto de que se sigan haciendo, no sé si quieras aclarar el punto, tantas amputaciones? ¿Sí? Yo soy egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital de Infectología de La Raza, y era un hospital donde se hacía cirugía de guerra, donde se hacía cirugía de amputaciones, teníamos 150 de amputaciones al año, no 75,000, y diste la cita del Seguro Social. Sí, muchas gracias. Esta cifra pues es tomada de una publicación, la cual se puede consultar, está en la bibliografía también del documento de postura, y nos ha servido como referencia porque justamente habla de un porcentaje de la población y no de todo. Estamos hablando de que se trata pues en estas cifras de manera mezclada amputaciones mayores con amputaciones menores. Sabemos que aquellas que tienen mayor impacto son las amputaciones mayores. Incluso cuando se instituye un programa de revascularización, la finalidad es disminuir las amputaciones mayores y por ende las amputaciones menores van en aumento. Entonces, si se toma de manera global la cifra de amputaciones y no se divide entre aquellas que son del antepie distal a aquellas que van por arriba o por abajo de la rodilla, esta cifra puede parecer engañosa. Sin embargo, pues nosotros también en el Hospital Adolfo López Mateos hemos seguido este fenómeno y nos hemos dado cuenta que hacer un hospital de referencia también, los pacientes llegan en el estadio más avanzado. No fue hasta implementar verdaderos planes con la intención de disminuir las amputaciones que éstas se fueron acortando, y de un análisis que se hizo en el 2012, donde prácticamente el 50% de los pacientes terminaban en una amputación mayor, se logró disminuir a menos del 13%.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen otros factores. Por ejemplo, mencionábamos la pandemia, en el cual nuevamente se incrementaron esos porcentajes de amputación. Entonces, sabemos que es un fenómeno muy variable e independientemente de los medicamentos que existan para el control metabólico, pues el espectro es muy heterogéneo. Bueno, pues si no hay más preguntas, concluimos nuestro simposio y le dejo la palabra a nuestro vicepresidente, el doctor Germán Fajardo Dolci, que preside esta sesión. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Hinojosa. Reiteramos la bienvenida a la doctora Meta y agradecemos al doctor Hinojosa por la coordinación de este simposio y por supuesto a quienes han participado, al doctor Javier Eduardo Anaya, a Rodrigo Lozano, al doctor Arturo, el mismo doctor Hinojosa, a Hugo Laparra. Muchísimas gracias por traernos no solo la presentación, sino todas las mismas presentaciones. Tienen detrás un documento de postura, tienen detrás un documento, un libro, cada una de las presentaciones. Creo que es algo que es un ejemplo para esta academia y ojalá todas las presentaciones tuvieran esta evidencia que ustedes nos han hecho favor de presentar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y nos vemos en una semana. Que tengan buena noche. Gracias, felicidades. Gracias.